Finalmente ha llegado el día. Finalmente conseguí llegar al último capítulo. Varias veces me planteé dejar esta historia inconclusa. Pero, aquí está, el último capítulo. Y no sé qué más decir la verdad. Esta historia conforme pasó el tiempo, fue perdiendo visitas y calidad. Aunque de eso último jamás hubo mucho XD. Pero, como dije hace unos capítulos, de estos últimos no me siento especialmente orgulloso. Los escribí con nueva y con cero ideas en la cabeza. Por eso esta historia termina en este capítulo. Y aquí es donde se nota más que apresure el final. Pero bueno. Esto no es para quejarme de mi trabajo. Estoy feliz de terminar una historia. Y estoy más feliz porque ahora sí podré centrarme completamente en la historia principal. Y pues, ahora sí, ya no tengo más que decir. Disfruten de este último capítulo. Capítulo 10. Llevábamos meses viajando sin rumbo. Hacía tiempo que no sabía hacia dónde íbamos. No tenía una pista clara que seguir, ya no podía detectar ninguna señal de lo que estaba buscando, de mi aura robada. Así que estábamos prácticamente andando a ciegas. Ni siquiera Roderick sabía por dónde buscar. Habíamos decidido ayudarlo a encontrar a su hija, pero no tenía ni la más mínima idea de dónde podría estar. Nos contó que la última vez que la vio fue en un campamento en el que se estaban refugiando, casi al inicio de todo esto. Y al haber estado durante meses secuestrado, lo más probable era que ni el campamento siguiera en pie. Y esto no lo decía por ser pesimista, sino que era lo que le había pasado a todos, o casi todos, los campamentos que existieron desde el inicio. Y aunque aún existiera aquel campamento, según lo que nos pudo contar de su hija, lo más probable es que ya ni siquiera estuviera ahí. Así que no podíamos simplemente ir hasta ese lugar, siguiendo una suposición. Debíamos tener una pista clara que seguir. Y al no tener nada, decidimos simplemente tratar de no pensar en ello. Ya llevábamos meses haciendo esto, sin una pista clara, sino una pista en realidad. Solo viajábamos de ciudad en ciudad esperando por fin encontrar lo que buscábamos. Y creo que simplemente no teníamos tanta suerte como para encontrar lo que buscábamos así de fácil. Por lo que esta última semana, simplemente nos dedicamos a descansar un poco. Habíamos decidido parar en una ciudad. Me gustaría decir que también era porque necesitábamos buscar algo, pero la realidad era que solo estábamos cansados de viajar. Aunque parte de lo bueno de hacer esta parada era que Karen podría acostumbrarse a sus nuevas prótesis. ¿Y cómo logramos conseguir dichas prótesis? Bueno, fue tan sencillo como pedírselo a Roderick. Tuve que buscar algunas piezas y materiales, pero al final lo consiguió. Logró hacer unas prótesis, tal vez no tan avanzadas como cualquier otro de sus proyectos, pero eran lo suficientemente buenas, teniendo en cuenta los materiales y el lugar en donde fueron hechas. No se crearon en un laboratorio o taller sofisticado, con material de alta calidad y las mejores herramientas, pero aún con el bajo presupuesto, logró crear algo bastante bueno, y que podía devolverle la movilidad a Karen, que era lo que tanto necesitaba. Porque durante un tiempo, me mencionó que odiaba ser una carga, ser prácticamente como una mochila que llevas a todos lados. Antes al menos podía caminar y encargarse de ciertas tareas, pero, a partir de que perdió su brazo y pierna, no pude hacer absolutamente nada más. Y eso parecía molestarle demasiado. Se había esforzado tanto por dejar de ser una carga para mí, que cuando esto pasó, era como retroceder 10 pasos. Cuando esto ni siquiera era su culpa. Por eso el día que recibió las prótesis, parecía ser el día más feliz de su vida. Pero, al estar en movimiento constantemente, no había tenido el tiempo suficiente como para acostumbrarse a ellas. Ya habían pasado semanas de eso, pero aún decía que se sentía un poco extraña al caminar, o al mover el brazo que no era el de verdad. Y eso solo era por estar moviéndonos prácticamente todos los días. Así que este descanso, de tal vez una semana, sería perfecto para que terminara de adaptarse a sus nuevas extremidades. El primer día fue relativamente tranquilo. Nos encontramos con una casa en buen estado, por lo que decidimos ocuparla, al menos durante el tiempo que durara nuestra estadía. Y al entrar a la casa, nos topamos con algunos zombies.
Nada especial en realidad. Zombies comunes. Me parecía raro ya no encontrar infectados especiales, como aquellos de piel gris y musculosos. Tal vez solo tenía suerte. O tal vez el frío que poco a poco aumentaba los hacía ocultarse del exterior. Lo segundo parecía ser lo más factible, aunque tampoco quise pensar mucho en ello. Al terminar de limpiar la casa, cerramos muy bien puertas y ventanas. Posteriormente, revisamos cuántas habitaciones tenían. Convenientemente, había 3. 2 parecían ser de niños, y la tercera parecía ser de los padres de los niños. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Pues, porque la cama de la tercera habitación era más grande que la de las otras 2. Así que luego de revisar, ambos me miraron por un segundo, como esperando que yo decidiera quién iba a dormir en cada habitación. Y por primera vez, quise hacer uso de este poder que la propia gente me otorgaba. Decidí ser yo quien ocupara la habitación con la cama más grande. Así que les dije a ellos que decidieran qué habitación querían. Tras eso, tomé mis cosas y me encerré en la habitación. Así que no supe quién tomó qué habitación. Por la noche, y luego de haber dormido un par de horas, decidí salir de mi habitación. Encontré a Karen en la sala. Estaba lanzando golpes y patadas al aire. Realmente estaba comprometida en adaptar su cuerpo a sus nuevas prótesis. Me acerqué a ella y le pregunté si podía ayudarle en algo. Ella dijo que estaba todo bien, pero que en la mañana necesitaría de mi ayuda. Yo solamente asentí y la dejé seguir en lo suyo. Mentiría al decir que hice algo más después de eso. La realidad es que simplemente regresé a mi habitación, me recosté sobre la cama y miré el techo hasta que inevitablemente me volví a quedar dormida. Extrañamente desperté por la madrugada. Unos ruidos extraños me hicieron casi salir corriendo de mi habitación. Parecían ser quejidos. Gente sufriendo. En cualquier otro momento, realmente me habría asustado escuchar algo como eso. Pero ahora, lo que me preocupaba de escuchar eso, era que alguien peligroso estuviera cerca. Tomé un cuchillo de la cocina. Había perdido mis armas cuerpo a cuerpo de siempre, así que eso era lo único que tenía a la mano. Salí al patio de la casa, y de un salto, subí al techo. Los quejidos aún podían escucharse. Así que intentando ser lo más sigilosa posible, me acerqué al borde de la casa, y salté al techo de la casa de junto. Repetí aquel proceso un par de veces más, hasta que estuve prácticamente en el lugar donde se escuchaban aquellos quejidos. Estaba sobre el techo de una casa, dentro de la cual podía escuchar aquellos sonidos. No fue hasta ese momento en el que me cuestioné si esto era una trampa. Apenas pensé en esta posibilidad, quise darme media vuelta y dejar que los sonidos siguieran hasta que cesaran por completo, pues, en algún momento debían parar. Pero, ya estaba ahí, no podía echarme para atrás. Había una puerta cerca de donde estaba, la cual evidentemente bajaba hacia el interior de la casa. Dicha puerta estaba entreabierta, lo que me dio mala espina. Entré con mucho cuidado, con el cuchillo listo para atacar, si es que algo o alguien se cruzaba en mi camino. Los sonidos aquí se escuchaban un poco más fuertes, así que simplemente seguí aquellos sonidos. Aquello me llevó hasta la planta baja de la casa, cerca de la cocina. Ahí podía escuchar claramente a una persona quejarse de dolor. Me acerqué sigilosamente y ahí pude verle. No sabría decir si era un hombre o una mujer, pero al menos estaba segura de que era un humano, uno bastante malherido. Ahí me cuestioné qué debía hacer. Debía ayudarle o acabar con su sufrimiento. No sabía si estaba solo o si estaba esperando a alguien. Ni siquiera podía ver si realmente tenía una herida o simplemente estaba enfermo. No sabía absolutamente nada, por lo que era bastante complicado tomar una decisión. Vi entonces una mochila cerca de donde estaba yo. La tomé y empecé a revisar sus cosas. No iba a robarle, solo quería encontrar algún indicio de qué debía hacer o si alguien más iba a volver aquí. Desgraciadamente no encontré absolutamente nada, por lo que seguía prácticamente en el mismo punto. Seguí debatiéndome por no sé cuánto tiempo más, si debía ayudar o largarme de ahí sin que se diera cuenta. Pero de pronto, escuché el inconfundible sonido de un arma siendo amartillada. En cualquier otro momento esto me habría asustado, pero ahora no era el caso, las balas ya ni siquiera me hacían daño. Aún así, decidí hacerlo sentir seguro. Me levanté lentamente con las manos arriba.
Le pedí a aquel chico que se calmara, que no estaba ahí para hacerles daño, que solo había escuchado a esa persona quejarse de dolor y había decidido entrar para ver qué pasaba. El chico, bastante nervioso, no dejaba de apuntarme. Decía que me mataría. Dentro de mí quería decirle que eso le sería imposible, pero eso solo empeoraría la situación. Le pedí una vez más que se calmara, le dije que me iría si mi presencia lo hacía sentir en peligro, pero él no quería ni siquiera dejarme dar un paso, por lo que ya sabía cómo terminaría esto. Lo podía ver en sus ojos. No había piedad en ellos. Se veía decidido a matarme. Y aunque no pudiera hacerme daño, no debía dejar que me disparara. Esto era bastante difícil de explicar. No podía ver si su dedo estaba por presionar el gatillo, sin embargo, dentro de mí podía sentir que estaba por hacerlo. Y no me equivoqué. Al mismo tiempo que él disparó, yo me teletransporté detrás suyo, y de un fuerte golpe en la nuca, lo dejé inconsciente. Una vez más, me debatía qué debía hacer. La persona tendida aún se quejaba. Y dejarla ahí a su suerte, sinceramente no era algo que yo haría. ¿Pero qué podía hacer? No conocía esta ciudad. Lo más piadoso que podía hacer era terminar con su sufrimiento. Pero, ¿eso de verdad era una buena acción? Era una pregunta difícil de responder. Era piadoso terminar con su sufrimiento, pero no parecía ser lo más correcto. Porque entonces le quitarían derecho a decidir. Si esa persona no quería morir, entonces ¿por qué yo debería matarla? Lo más sensato ahora sería preguntarle. Pero si no estaba en condiciones de responder, era algo complicado. Ni siquiera tendría por qué estar en esta situación. Yo sola me había metido en esto. Y ahora, una parte de mí quería irse y dejar que estas personas resolvieran sus propios asuntos, pero otra parte me exigía ayudarlos. ¿Qué sería lo correcto? Me acerqué entonces al tipo inconsciente. Tenía una mochila. La revisé y tenía algunos medicamentos. No podría recordar los nombres ahora, ni para qué servían cada uno de ellos. Lo que sí recuerdo es haber pensado que eso no sería suficiente. No podía pensar con claridad al escuchar los quejidos de dolor de aquella persona. Así que decidí salir de la casa. Miré por un momento el cielo. La luna iluminaba esta noche. Era hermoso. Pregunté al cielo qué debía hacer. Y para ser honestos, realmente esperaba una respuesta. No obtuve absolutamente nada. Pero aquella sensación de querer ayudar incrementó. Así que tomé eso como una señal, como la respuesta que necesitaba este dilema. Entonces, me puse en marcha. Vacié la mochila del tipo y salí de la casa. El problema ahora era hacia dónde ir. No tenía ni la más remota idea de en qué dirección caminar. Así que eso sería un problema. Decidí dejarme llevar por mis instintos. Caminé un par de calles hacia la izquierda. Y al llegar a una intersección, decidí girar a la derecha. Estuve un rato así, caminando en direcciones al azar, siguiendo únicamente mi instinto. No sería un problema regresar en realidad. Podía teletransportarme en el momento que quisiera. Así que eso me dejaba un poco más tranquila. Gracias a eso podía explorar un poco más. Me dedicaba únicamente a mirar los alrededores. Las calles oscuras que para mí no representaban un problema debido a que podía ver en la oscuridad. Los sonidos constantes de objetos cayendo dentro de estructuras semidestruidas, o los ocasionales quejidos de los muertos. En eso estaba centrada toda mi atención. Miraba las estructuras, esperando encontrar algún hospital, farmacia o algo por el estilo. Incluso un supermercado. Cualquier lugar donde pudiera encontrar medicinas, sería perfecto para mí. Y en ese preciso instante, me di cuenta de algo. No sabía lo que venía a buscar. No tenía la menor idea de lo que aquella persona malherida necesitaba. Había venido en busca de medicamentos, sin siquiera saber de qué tipo necesitaba. Podía incluso estar infectada, y yo no lo sabía. Así que me planteé regresar en un momento. Y aunque no me tomaría más de algunos segundos, creí que tal vez sería mejor idea encontrar el lugar y volver. Mi plan ahora había cambiado. Era más simple de hecho. Ubicar un lugar donde pudiera encontrar medicinas, para después regresar a la casa, y si el chico que había noqueado ya estaba despierto, traerlo a él para que tomara las medicinas necesarias. Una misión mucho más fácil a mi parecer. Así que con ese dilema resuelto, seguí adelante.
No sé cuánto tiempo habrá pasado, ni cuánto tiempo habré perdido mirando a mis alrededores, pero sentí que ya había sido suficiente. Aunque en mi defensa, no sabía hacia dónde ir. Superficialmente parecía que buscaba un lugar. Cualquier persona que me viera en este momento, pensaría eso al verme. Solo que la realidad era un poco distinta. Lo único que hacía era ver a mis alrededores. Admirar los edificios y estructuras semidestruidas. No estaba buscando nada en particular, aunque así pareciera. Pero estaba tan concentrada en esto, que daba esa impresión. Debía concentrarme. Volver a mi misión principal. Había que salvar a esa persona y regresar a casa antes de que alguien se diera cuenta. Solo yo era capaz de meterme en este tipo de cosas. En una búsqueda que solo puede durar unas cuantas horas. Hasta pareciera que me gusta vivir en constante estrés. Porque hacer este tipo de cosas era lo único que me provocaba. Mucho estrés. Seguí adelante. Caminé un poco más aprisa, mirando con menos detalle los edificios, solo centrándome en si tenían algún letrero o logo. Algo que pudiera distinguir. Esto iba a llevar mucho más tiempo del que creía. Pues llevaba ya un buen rato y no había rastro de lo que buscaba. Tampoco me iba a quebrar la cabeza por encontrar una farmacia u hospital. Incluso estaba dispuesta a regresar a casa y pedir ayuda. Aunque aquí había otro problema. Probablemente esa persona herida o enferma no resistiría tanto tiempo. Así que sí o sí debía terminar con esto antes de amanecer. Pero ¿cómo podría hacerlo si prácticamente estaba caminando a ciegas? De nada me servía ver en la oscuridad si de todas formas no sabía hacia dónde iba. Era como caminar a ciegas a fin de cuentas. Entonces, ocurrió lo que no esperaba. Estás perdida, ¿no es así? Una vez más, él se había presentado. Como un fantasma, de nueva cuenta estaba aquí. Me emocionaba verlo, por supuesto, pero ahora me parecía extraño. Ya ni siquiera se sentía igual. El simple hecho de saber que estaba por ahí en algún lado, vivo, hacía que mucho de esto ya no se sintiera tan especial. Porque ahora sí podía estar segura de que esto era una simple alucinación mía. Las ocasiones anteriores, creía que de verdad estaba él aquí, dándome ánimos para hacer lo que tuviera que hacer, o para no hacer algo de lo que me pude haber arrepentido. Al verlo, lo único que podían pensar era que estaba alucinando. Aún así, era reconfortante verlo una vez más, porque parecía real. Aunque no podía tocarlo, o al menos nunca lo intenté. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que estoy perdida? Estás caminando en direcciones al azar. Además, en tu rostro se nota que no sabes lo que estás haciendo. ¿Viniste aquí solo para decirme que estoy caminando a ciegas? Básicamente. ¿Qué más podría hacer por ti? No estoy aquí realmente. Y sería muy conveniente que te dijera cuál es el camino a seguir. Me gustaría saberlo. Pero desafortunadamente no lo sé. Entonces solo estás aquí porque querías verme. Siempre tan inteligente. Eso es lo que me gusta de ti. Incluso una simple alucinación mía me hacía sonrojar. Escucharlo decirme este tipo de cosas hacían feliz a mi corazón. Aun si eran una mentira, si todo esto en realidad lo estaba imaginando yo. Escuchar esas cosas con su voz me hacían en verdad muy feliz. Aunque me hubiera gustado que me hubiera dicho algo así desde hace mucho tiempo. Hasta hoy solo había fantaseado con escucharlo decir que me amaba. Y cuando lo encontrara, esperaba por fin poder escucharlo decirme esas cosas. No podía estar tan segura de ello, pero mantenía la esperanza. Quería creer que si le expresaba mis sentimientos apenas lo viera, tal vez los correspondería. No podía afirmar nada con seguridad, pero quería creer que eso pasaría. Seguí adelante. Aquella aparición caminaba a mi lado, sin decir absolutamente nada. Casi idéntico al Mark que yo conocía. Bastante callado y centrado. Giré entonces en una esquina, donde alcancé a escuchar algunos ruidos dentro de algunas estructuras. Aquello parecía ser la señal para que aquella alucinación desapareciera. Porque en cuanto pude detectar el primer sonido, esta aparición se esfumó. Nunca podía despedirme de él. En todas las ocasiones que lo había visto, siempre desaparecía de la forma más abrupta posible. Suspiré. Caminé un poco más lento, mirando con detenimiento los lugares de los que creía habían salido tales ruidos.
Esperaba encontrar un grupo de personas, pues aquellos sonidos no provenían de un solo lugar. Así que preparé mi arma, el cuchillo. Seguí avanzando, no sabía qué esperar en estos momentos, en realidad podía esperar lo que sea. Así que no me quise confiar, realmente esperaba alguna especie de emboscada por un grupo de personas, pero lo que salió de aquellas estructuras no fue lo que yo esperaba. Algunos infectados salieron un poco extraños. No eran nada que yo hubiera visto antes. Parecían bastante extraños. Eran muy delgados, tan delgados que sus huesos se pegaban a su piel. Estos emitían un sonido que hacía vibrar lo que hubiera alrededor. Aunque poco después me di cuenta que en realidad no todo vibraba debido a este sonido, parecía que dependía de la densidad del objeto. Entre más grande y con más volumen, sería más difícil que comenzara a vibrar. Por ejemplo, un auto no vibraría con el sonido que emitía, pero sus cristales sí. Aunque parecía que aquella cosa aún podía aumentar el volumen de su sonido. 3 de esas cosas salieron de 3 diferentes estructuras. Y en cuanto me vieron, los 3 gritaron con todas sus fuerzas. Lo único que pude ver fueron algo que solo podría describir como una onda expansiva. Pero, no solo una, sino que 3 de ellas. Pude esquivarlas por apenas unos centímetros. Aquellas ondas expansivas impactaron con un auto que había detrás de mí, y al instante, el auto explotó. Eran verdaderamente poderosas estas criaturas. Me tenía que deshacer de ellas en este preciso instante. Rápidamente tomé mi cuchillo del lado del filo, y se lo lancé con todas mis fuerzas a la criatura que tenía más cerca. Impactó fuertemente contra su frente, y aquella criatura cayó muerta al instante. Corrí de inmediato hacia la segunda criatura. Salté y le di una fuerte patada justo en la barbilla, la cual lo tumbó al piso de inmediato. En cuanto estuvo ahí, comencé a pisarle la cabeza. Una y otra vez. Cuando lo único que quedó de su rostro fue un simple agujero, me detuve. Ya solo me faltaba uno de ellos. El único problema aquí es que me había tardado demasiado con la segunda criatura, por lo que solo le dio el tiempo suficiente a la tercera, y en cuanto me di la vuelta, solo pude escuchar aquel grito y ver esa onda expansiva acercándose a mí a toda prisa. Estaba demasiado cerca, por lo que no pude siquiera intentar esquivarla. Me golpeó de lleno, y la sensación que me produjo fue realmente extraña. Me sentí sumamente mareada, aturdida. Como si hubiera bebido demasiado alcohol, mientras me hacían girar, y que al mismo tiempo me golpeaban con un bate en la cabeza. Me sentía sumamente aturdida, mareada. Durante un par de segundos, todo lo veía borroso. Y podía ver a aquella criatura acercándose, lentamente, como si supiera que ella había ganado, como si estuviera consciente de que yo ya no podía hacer más, pero, cuando estuvo a escasos centímetros de mí, pude recuperar la conciencia, dejé de ver borroso, y dejé de sentirme aturdida. Por lo que mi primera reacción al verlo tan cerca, fue extender mi mano en su dirección y dispararle el láser lo más rápido que pude. No hace falta decir que quedó carbonizado en cuestión de segundos. Esto no me había tomado más allá de unos pocos minutos, y sin embargo, sentía que había pasado más tiempo de lo que era en realidad. Pero ¿cómo podía estar segura que solo habían pasado un par de minutos? Pues no podía afirmarlo con certeza, pero una sensación me lo decía. Y es que por un momento pensé que había perdido demasiado tiempo en esto, pues durante el poco tiempo que estuve aturdida, perdí aún más la noción del tiempo, por lo que al recobrar el sentido, me preocupé bastante, al creer fugazmente que iba a fracasar en mi misión. Pero yo misma pude tranquilizarme, al repetirme que solo habían pasado un par de minutos. Y me lo repetía con tanta seguridad, que en pocos minutos terminé por creérmelo. Así que solo recogí mi cuchillo y seguí mi camino. Pasó aún más tiempo, hasta que por fin encontré lo que buscaba. Ya era bastante tarde. Había llegado ese punto de la noche en el que comenzaba a sentirse aún más frío, y que al ver al cielo, por alguna razón, aunque no supieras la hora, sabías que era poco más de las 3 de la madrugada. Miré una farmacia, casi llegando a una esquina. Caminé aún más aprisa, había encontrado lo que buscaba, pero aún no podía celebrar. Debía cerciorarme de que en aquella farmacia hubiera una gran variedad de medicamentos. Y conforme me acercaba, me debatí en qué tan probable sería encontrar una farmacia que no estuviera tan saqueada. Y al llegar a la puerta de la farmacia, pude responderme esa duda.
Era imposible que hubiera una farmacia o algún lugar en general que no estuviera saqueado. Crucé la puerta, intentando hacer la menor cantidad de ruido posible. Mientras revisaba los estantes y el mostrador, una duda me surgió. ¿Y si aquel tipo había encontrado aquellos medicamentos que tenían en su mochila en esta farmacia? Sería una pérdida de tiempo a decir verdad, si resultaba ser ese el caso. Pero decidí creer que no, porque para empezar, este lugar estaba bastante lejos de donde aquellos chicos estaban, que al mismo tiempo era la misma zona donde estábamos nosotros. Así que debido a eso, podía asegurar que esta farmacia no había sido saqueada por él. Al terminar de revisar los estantes y ver que había una gran variedad de medicamentos, decidí volver. Suspiré una vez más. Preparé mi cuchillo, pues si aquel chico había despertado, más me valía estar preparada. No iba a matarlo, pero tampoco iba a dejar que me atacara. Fue así que, en un parpadeo, aparecí justo al frente de la casa. Entré como si nada, como si yo viviera ahí. Aquel chico había despertado. Lo supe porque oía su voz susurrante, justo en el mismo lugar donde yacía la persona malherida, aunque no lograba escuchar con claridad lo que le decía. Di un par de golpes entonces, sobre una mesa, no tan fuertes, pero lo suficiente para que notara mi presencia. El chico en un instante se levantó y me apuntó con su arma. Una vez más suspiré. Le repetí una y otra vez que no estaba ahí para hacerle daño, pero él no me creía, ¿y cómo hacerlo? Apenas un rato antes, lo había noqueado, aunque en mi defensa, ese ataque había sido para defenderme. Le repetí un par de veces más, que no iba a lastimarlo. Realmente no confiaba en él, pero si quería ayudarlos, tenía que hacer que confiara en mí. Así que solté mi cuchillo. Lo puse lentamente sobre la mesa. Le dije entonces que podía bajar su arma. Inseguro, decidió hacerme caso. Entonces pudimos hablar un poco. Escucha, no sé por lo que hayas pasado, y ni siquiera me importa saberlo, pero vine aquí, porque escuché los quejidos de alguien. No llegué aquí por casualidad, no llegué aquí simplemente para hacerles daño. Quería saber de qué se trataba. Y cuando llegué aquí y lo supe, decidí que ayudaría a esa persona. Pero luego apareciste tú, y quisiste complicarlo todo. Afortunadamente, no soy alguien que mate sin razón. Intentaste atacarme, pero no lo hiciste solo porque sí, estabas defendiendo a esa persona. Creo que por eso decidí dejarte con vida. Y si te preguntas dónde está tu mochila, aquí está. La tengo yo. Y eso es justo de lo que venía a hablarte. Me tomé la molestia de salir a buscar medicamentos para ti y para tu amigo o amiga. Aunque a mitad del camino, me di cuenta que ni siquiera sabía qué tipo de medicamentos necesitaban. Así que mi plan cambió. Ahora solo buscaría una farmacia, y así tú podrías ir personalmente y tomar todo lo que necesitaras. Bueno, encontré la farmacia, así que ahora voy a llevarte allá. No es una trampa, una vez más te repito que no trato de hacerte daño. Solo quiero que confíes en mí. Después de esto desapareceré y no volverás a verme. Pero tienes que confiar en mí. La vida de tu compañero depende de eso. Aquel chico, sumamente dudoso, aceptó mi ayuda. Me preguntó entonces a dónde iríamos. Y antes de que pudiera preguntar otra cosa, lo tomé del hombro y desaparecimos. En menos de un segundo, ya estábamos en la puerta de la farmacia. El tipo, sumamente sorprendido, preguntó qué había pasado. Le dije que había hecho un pequeño truco de magia. Evidentemente no me creyó, pero, al ver la farmacia, se olvidó por completo del hecho de que prácticamente nos habíamos teletransportado. Quiso entrar a prisa, pero lo detuve. Preguntó por qué, entonces le entregué su mochila. El tipo la tomó, y ahora sí dejé que entrara. No iba a acompañarlo, ya había hecho suficiente. Simplemente esperé afuera, cuidando que nada, ni nadie se acercara. Pasó un rato, y por fin salió. A kilómetros podía verse lo llena que estaba su mochila. Pregunté si era todo lo que llevaría, y él dijo que era todo lo que necesitaba. No dije nada más, y de nueva cuenta, lo sorprendí sujetándolo del hombro y apareciendo en la puerta de la casa en un segundo. El tipo ya ni siquiera quiso preguntar cómo lo hice. Simplemente entró a la casa, y a prisa comenzó a atender a su acompañante. Entré un par de segundos después, aunque solo para despedirme. Le dije que cumpliría mi promesa, por lo que ya era hora de irme.
Él me miró y haciendo contacto visual, solamente me dio las gracias. Sonreí levemente y asentí. Le deseé suerte y le dije que se cuidara. Él me dijo prácticamente lo mismo y acto seguido, cada quien volvió a lo suyo. Salí de la casa por la puerta principal y caminé tranquilamente hacia mi hogar temporal. Volteaba a mirar aquella casa, no porque me interesaran quienes estaban ahí dentro, sino que para asegurarme de que aquel chico no estaba vigilando. Aún así decidí tomar algunas precauciones. Me metí entre calles y cuando estuve lo suficientemente apartada, me teletransporté al interior de la casa. De esa forma no tendría ni la más mínima idea de que éramos prácticamente vecinos. Pasaron un par de días, no sabía si aquel chico y su acompañante aún estaban por aquí. Y de ser el caso, esperaba no verlo al salir de casa. Nada me aseguraba que no intentaría atacarme de nuevo, así que prefería mantenerme alejada de él lo más posible. De igual forma ahora tenía algo más que hacer como para preocuparme por él. Debía ayudar a Karen con su pequeño problema con las prótesis. El único problema es que no sabía de qué forma ayudarla. Ella me decía que la mejor forma de acostumbrarse a ellas era entrenando, practicando sus técnicas de combate. No me parecía una idea alocada, pero tampoco tenía muchas ganas de pelear solo porque sí. Así que intentamos buscar otra forma, desgraciadamente no encontramos ninguna, así que tuve que aceptar su idea. Ella me explicaba que había dos razones por las que quería hacer específicamente esto. La primera y la más obvia era para acostumbrarse a sus prótesis, y la segunda era para mejorar aún más sus técnicas y estilo de pelea. También dijo que quería llevarse al límite con esto, saber qué tan fuerte podía llegar a ser. Yo acepté, en realidad no tenía nada que perder. Así que salimos al jardín de la casa y comenzamos a calentar. Ejercicios básicos, corríamos de un lado al otro a una velocidad moderada y estirábamos los músculos. Luego de algunos minutos, estábamos listas. Antes de comenzar con esto, le pregunté si de verdad quería hacerlo. Ella, bastante entusiasmada, me dijo que estaba completamente segura. Además, me pidió encarecidamente que la atacara con todas mis fuerzas. Esto no me parecía una buena idea, pero no iba a decírselo. Simplemente asentí, le dije que lo haría. Entonces nos pusimos en guardia. De inmediato corrió hacia mí. Lo hacía de una forma un poco extraña, cojeaba un poco. Así que decidí no ser tan ruda con ella, al menos por ahora. Cuando se acercó lo suficiente, le di una patada en el pecho que la hizo salir disparada un par de metros. ¿Eso es todo lo que tienes? Apenas estoy calentando. Se puso de pie y una vez más corrió hacia mí. Esta vez la esquivé haciéndome hacia un costado. Solo que mientras hacía esto, levanté mi rodilla para golpearla con ella muy fuerte en el estómago. Aquel golpe fue tan fuerte que la hizo dar una voltereta hacia el frente, terminando con ella tirada en el suelo de espaldas. Se sujetaba el estómago con fuerza. Incluso parecía que luchaba para no vomitar. Le faltaba el aire, eso era evidente, pues podía ver la dificultad con la que intentaba desesperadamente respirar. Luego de unos minutos, intentó levantarse nuevamente, solo que ahora más tambaleante que antes. Le pregunté si con eso era suficiente. Ella asintió. Dijo que mejor entrenaría por su cuenta y que si necesitaba mi ayuda, me lo pediría. No dije nada más y me retiré del lugar. Ahora tenía mucho tiempo libre, lo cual, en retrospectiva, era malo. Ya no tenía nada más que hacer, nada que buscar, ni algún problema que resolver. Lo único que podía hacer era esperar el día en el que siguiéramos el viaje. Algo que me pregunté durante estas horas en las que no estuve haciendo absolutamente nada fue cuánto me faltaba para poder terminar con esto, y es que estaba muy impaciente por comenzar mi propia búsqueda. Llevaba meses siguiendo un rastro que ya ni siquiera podía sentir, y honestamente me estaba desesperando demasiado. Esto estaba tomando más tiempo del que debería y eso me afectaba bastante. No podía esperar más para poder comenzar a buscarlo. Había pasado ya bastante tiempo desde que supe que probablemente podía estar por ahí, vivo. Y esta idea, en lugar de desvanecerse, solo se hacía más fuerte. Lo negativo de esto es que estaba comenzando a afectarme de más.
Esto podría estar mal en muchos sentidos, y es que estaba comenzando a aceptar que estaba completamente obsesionada con él. Ya lo había aceptado desde hace un tiempo, pero el hecho de que este sentimiento se hiciera aún más fuerte, me hizo confirmar que en verdad estaba obsesionada. Al principio solo creía estar aferrada a esta idea de que estuviera vivo, porque lo extrañaba, pero conforme pasaban los días, las semanas, los meses incluso, esto cambió a no solo extrañarlo, sino que, ahora incluso era lo único en lo que pensaba día y noche. Definitivamente estaba mal en muchos aspectos, y los aceptaba en realidad, pero eso no significaba que lo iba a divulgar con mis dos compañeros. Esto era algo que aceptaba en mis adentros solamente. Y pensando en estas cosas, se me fueron un par de horas. Cuando me di cuenta de ello, intenté pensar en otra cosa. Y lo primero que se me ocurrió fue pensar en una forma de ayudar a Karen con su entrenamiento. No era muy buena para estas cosas a decir verdad, pero intentaría pensar en algo bueno al menos por una vez. Uno creería que, al ser entrenada por la matriarca, la líder de una familia de mercenarios, conocería todo tipo de entrenamientos y técnicas, pero la realidad era distinta. Incluso me sentía muy desconectada de todo este mundo. Lo único que podría replicar era lo que mi madre me había enseñado. Y honestamente, no recordaba a la perfección los entrenamientos. ¿Era extraño? Por supuesto. Era extraño que, siendo yo la obvia sucesora del título de líder indiscutible familiar, no supiera absolutamente nada de este tipo de cosas. Y nuevamente estaba desviando mis pensamientos hacia otro lado, así que decidí parar de pensar, e intenté otra cosa. Improvisar. Salí nuevamente al jardín. Karen estaba sudando demasiado, realmente se estaba tomando esto muy en serio. Lanzaba golpes y patadas al aire con todas sus fuerzas, se movía de un lado para otro lo más rápido que podía, como si esquivara algunos ataques. Estaba completamente concentrada en esto, así que cuando le hablé, ni siquiera me prestó atención. Llamé su atención una segunda vez, y entonces se detuvo. Volteó a mirarme, y preguntó qué quería. Le dije que había venido a ayudarla. Ella dijo que no sería de mucha ayuda ya que mi nivel era demasiado alto. Le respondí que no iba a pelear con ella, que en su lugar tenía otra idea. Sobra decir que no tenía ninguna idea en mente. Ella, un tanto intrigada, me preguntó de qué se trataba. Entonces le pedí que me siguiera. El plan consistía básicamente en salir a las calles y hacer cosas que exigieran llevar tu cuerpo al máximo. ¿Esto tenía un efecto positivo en el cuerpo? Honestamente no lo sé. Y en ese preciso instante ni siquiera podría decir que era una buena idea. Solo se me ocurrió. Pero lo peor de todo fue que ella aceptó. Me preguntó entonces qué debía de hacer. Y mientras caminábamos, nos topamos con una furgoneta. Antes de decirle cualquier cosa, revisé el vehículo. Para mi sorpresa estaba lleno. Desafortunadamente, nada de lo que tenía en su interior era de utilidad para nosotras. Así que lo cerré. Y tuve mi primera idea. Básicamente lo que le pedí fue empujar el camión hasta que ya no pudiera más. Ella, al igual que cualquiera que escuchara esto, me dijo que sería imposible que lo pudiera lograr, y que aun si lo pudiera mover, era una idea un tanto estúpida. Le pedí que confiara en mí. Y para ser sincera, creo que hubiera preferido que no lo hiciera, porque ni siquiera estaba segura de que esto fuera de utilidad, que le ayudara en algo. En ese momento ni siquiera sabía que sus prótesis también otorgaban una mejora física. Me hizo caso. Y se acercó a la parte trasera del vehículo. Puso ambas manos sobre la cortina metálica y comenzó a empujar con fuerza. Al principio no parecía que lo estuviera consiguiendo, pero, de la nada el vehículo comenzó a moverse. Esto me sorprendió, así que comencé a alentarla. La animaba a que siguiera adelante, que no se detuviera. Ella a los pocos minutos me dijo que ya no podía más, pero yo seguía diciéndole que aún podía dar más de sí. Y ella seguía haciéndome caso. Fue en ese momento donde me di cuenta que ella confiaba plena y ciegamente en mí, lo cual me hacía sentir bastante bien, pero al mismo tiempo colocaba una gran carga en mi espalda, pues si en algún momento no lograba resolver alguna situación, u ocasionaba que de nueva cuenta saliera herida, entonces me sentiría verdaderamente mal, incluso llegando a hacer que ella desconfiara de mí por completo. Pronto su cuerpo ya no pudo más, y cayó tendida al suelo. Habían logrado mover el vehículo una cantidad considerable de metros.
No sabría decir con esa actitud cuántos habrían sido. Lo que sí puedo decir con seguridad es que a cualquier persona le sorprendería haber visto eso. No la dejé descansar. Unos minutos después le ordené que se pusiera de pie, y ella como pudo me hizo caso. Tambaleante me preguntó qué haríamos ahora, y sin saber qué responder, le dije que me siguiera. No recuerdo cómo, pero llegamos a una construcción abandonada. Entramos, y había muchos materiales regados por el suelo. Demasiadas piedras por todos lados. Estábamos en un espacio relativamente amplio. Así que tuve otra idea. Esto era simple y sencillamente un ejercicio de reflejos y tal vez de velocidad. Le pedí que se parara al otro lado del cuarto, junto a la pared. Ella me preguntó qué iba a hacer, entonces se lo conté. Ella me dijo que no sentía estar en condiciones de poder esquivarme. Le respondí que no se preocupara, que lo haría bien. Y con una voz cansada, me dijo que estaba bien, que lo iba a intentar. Fue entonces que este ejercicio comenzó. Empecé por lanzarle piedras a una velocidad normal, para que pudiera despertar un poco sus reflejos, y calentar un poco el cuerpo, para que no lo sintiera tan pesado. Una vez noté que ya no le era tan complicado esquivarme, aumenté la velocidad. A ella esto la tomó por sorpresa, pero aún así, dio su mejor esfuerzo. Sorprendentemente, estaba esquivándome muy bien, lo cual francamente me sorprendía bastante. Así que poco a poco fui aumentando un poco más y más la velocidad, hasta que pudiera llevarla a su límite. Pero mientras hacía esto, y luego de algunos minutos de hacerlo, me dijo que su cuerpo ya no daba para más, y que debía descansar. Justo al terminar de decir esta frase, cayó desmayada debido al cansancio. Tal vez me había excedido, pero yo recordaba que con cosas como estas, a mí me habían entrenado. No me habían puesto a empujar un camión extremadamente pesado, pero sí me habían hecho hacer cosas que me llevaron a mi límite. Lo cual al principio parecían más una tortura que un entrenamiento, pero que eventualmente fortalecieron demasiado mi cuerpo, y que en retrospectiva, ese tipo de cosas me hicieron lo que soy ahora, al menos físicamente hablando. Pues estos poderes, los veo más como un potenciador de mis verdaderas habilidades. Porque perfectamente podría vivir sin ellos. Y creo que quedó demostrado con lo que sucedió con aquellos 7 sujetos en el departamento. Regresé entonces a casa. Traía el cuerpo de Karen sobre mis hombros. Y al llegar, lo puse sobre el sofá. Creo que se me había excedido un poco con el entrenamiento. Pero tenía la certeza que esto le ayudaría demasiado. ¿Cómo estaba tan segura? No lo sé. Fui directo a mi habitación. En todo el día no había visto a Roderick, y eso era un poco extraño. Aunque en realidad no salía de su habitación más que para comer, hoy no lo había visto salir en ningún momento. Así que me acerqué a su puerta y toqué un par de veces. Pronto pude escuchar su voz al otro lado de la puerta, y me tranquilicé. Le pregunté si estaba todo bien, y él respondió afirmativamente. No tenía nada más que decir. Me fui a mi habitación, y me recosté sobre la cama. Ya estaba oscureciendo, así que me dije a mí misma que tal vez era hora de dormir. Creo que jamás en mi vida había hecho algo así. Y me refería a dormir tan temprano. Si tuviera que calcular la hora, diría que eran las 6 de la tarde. Creo que antes de esto, lo más temprano que había llegado a dormir era a las 10 de la noche. Y recuerdo que en aquellas ocasiones, llegaba a sentir que era demasiado temprano para dormir. Y ahora estaba aquí, acostándome a dormir cuando aún podía verse un poco de luz solar afuera. ¿Pero qué más podía hacer? No es como que tuviera un gran problema que resolver o algo por el estilo. Si habíamos parado en este sitio, era por 2 razones. La primera, para descansar, obviamente. Y la segunda y más importante, porque ya no teníamos idea de dónde ir. Y no es como que me iba a buscar un problema, solo para tener algo que hacer. Había parado aquí para descansar, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Debía aprovecharlo, pues en cuanto volviéramos a la carretera, quizá habría muy pocos momentos de descansar tan a gusto como ahora. Así que iba a aprovechar esto muy bien. ¿Sabes? Desde hace tiempo tengo una duda. Cuando no tengo nada más que hacer, me pongo a pensar cosas, y en una de esas ocasiones, pensé en esto. ¿Qué cosa? Pues estuve recordando un poco de lo que nos contaste a Alex y a mí. Sobre tu familia, tu madre y tú.
y me pareció un poco extraño que ella, siendo alguien que seguía las tradiciones familiares, intentara mantenerte lo más lejos posible de todo eso. Eso era lo que me parecía extraño. Porque si mal no recuerdo, dijiste que ella era la líder de tu familia, la cabeza de la dinastía, por así decirlo. Entonces, ¿por qué alguien así, que estaba tan allegada a su familia y sus costumbres, decidiría mantener a su descendencia fuera de todo eso? Eso es lo que no me cuadra. Creo que piensas mucho en mí, ¿no te parece? Tal vez. Bueno, para ser honesta, no tengo una respuesta a tu pregunta. Para mí también es extraño. Ni siquiera sé qué pensaron mis demás familiares cuando se dieron cuenta que mi madre me tenía alejada de ellos. No debió ser algo muy positivo, eso lo tengo claro. Pero como ya te dije, no tengo una respuesta exacta a tu pregunta. Mi madre guardaba muchos secretos. Y tampoco es como que me interesara saberlos. Por eso jamás pregunté nada, por eso jamás quise saber más de mi familia. En realidad nada de eso me interesaba. Los conocía y pasaba tiempo con ellos en las fiestas de fin de año, pero nada más allá de eso. Jamás me hablaron de las tradiciones o de las costumbres y a lo que se dedicaba la familia en general. Nunca nadie me habló de eso. Por eso es que no lo sé. Lo más lógico que te podría decir es que mi madre, al ser quien estaba a cargo, podía decir lo que quisiera, decidir lo que quisiera, y nadie podría hacer algo al respecto. Ella podía decidir si alguien debía morir en ese momento, y nadie se interpondría en su camino, nadie estaría en contra de sus decisiones. Quizás ella pidió que no hablaran de las tradiciones y costumbres de nuestra familia frente a mí. No se me ocurre nada más, y para mí es lo más lógico. Lo que sí podría asegurar es que mi madre era mucho más fuerte de lo que aparentaba. Bueno, no es la respuesta que esperaba, pero ¿qué más puedo hacer? Intentar interrogarte sobre algo que no conoces es una completa pérdida de tiempo. Así que gracias por tomarte el tiempo de responder, aun cuando era algo personal. No te preocupes, no es algo que me importe demasiado. Pasamos días enteros entrenando. Estaba segura de que mi idea funcionaría, así que estuvimos haciendo esos 3 ejercicios todos los días, unas cuantas horas cada uno. Y luego de unos 10 días aproximadamente, comencé a notar cambios. En realidad eran bastante evidentes. Podía notar un aumento de fuerza, velocidad y agilidad, por lo que el entrenamiento comenzó a aumentar su intensidad. Y conforme pasaban los días mejoraba aún más. No tenía muy claro realmente cuál era el límite humano, pues ni siquiera yo estaba segura de haberlo alcanzado en algún momento. Y con estas nuevas habilidades, el límite parecía ser sumamente ridículo. Aún así, seguimos entrenando, prestando atención, claro, al momento en el que dejara de notar mejorías. Habrá pasado aproximadamente un mes desde el inicio de nuestro entrenamiento. Y por lo que podía ver, ya había llegado a su límite, había alcanzado su máximo potencial, al menos lo que su cuerpo le permitía. Así que quise hacer una prueba. Terminamos el entrenamiento más temprano de lo normal. Le dije que ya había llegado a su límite, por lo que ya no había razón para seguir entrenando, así que le pregunté si quería probar qué tan buena era. Sabía a lo que me refería, por lo que su respuesta fue afirmativa. Y de inmediato se puso en guardia. Hizo lo mismo. Curiosamente, esta vez no fue ella la que corrió hacia mí, sino que fui yo quien se acercó. Le lancé un golpe directo al rostro, el cual sorprendentemente pudo esquivar, y de inmediato me lanza una patada al estómago. Eso no lo pude esquivar. Mi única desventaja, o al menos la más visible, era que debía acercarme demasiado para poder golpear a mi oponente. Creo que ese era el único problema, ser alguien bastante pequeña. Y aunque había aprendido a contrarrestar esta desventaja, algunas veces sí era bastante notorio lo mucho que jugaban contra mí a esto. Aunque las veces que más se notaba era cuando mi oponente era alguien sumamente alto. Fuera de eso, la verdad es que creo que esto se podía contrarrestar fácilmente. Aquella patada me tumbó al piso, pero de inmediato me puse de pie. No me había hecho nada en realidad, por lo que de inmediato me lancé ataque una vez más. Me debatí durante un par de segundos si debía pelear de esta forma o podía usar la teletransportación. Decidí entonces que esta pelea no terminaría tan fácil. Así que seguí la pelea de esta forma. Me acerqué lo suficiente a ella y cuando me lanza un golpe, tomé su brazo y comencé a torcerlo.
Ella se inclinó de dolor, por lo que le dio un golpe al estómago, y cuando tuvo una rodilla en el suelo, le di un rodillazo con todas mis fuerzas, de nuevo en el estómago. Pero no dejé que cayera el suelo. La tomé del cabello y comencé a golpearle el rostro. No iba a hacerlo con todas mis fuerzas porque sí la mataría, pero sí lo hice con la suficiente fuerza como para que buscara una manera de frenarme. Y la consiguió. Interceptó mi puño con ambas manos, y mientras lo sujetaba, se puso de pie. Jalé mi brazo con fuerza, y ella realmente no pudo hacer mucho, así que lo soltó. Se veía cansada, pero quiso seguir con el combate. Se lanzó entonces hacia mí. Intentó golpearme en el rostro, pero me cubrí con ambos brazos para que esto no sucediera. El problema es que esto me imposibilitaba ver a mi oponente, al menos de frente. Por lo que esto fue aprovechado por ella y me dio un golpe con todas sus fuerzas en el estómago. Realmente pude sentirlo, así que me encorvé un poco, y cuando estuve en esa posición, ella me dio un rodillazo con todas sus fuerzas, justo en la cara. Y aquel golpe me hizo caer de espaldas al suelo. ¿Era momento de parar el combate? Creo que sí. Le dije que había sido suficiente, y ella con una respiración agitada, solamente asintió. Recuperamos un poco el aliento, y poco después emprendimos el regreso a casa. Creo que ya habíamos descansado lo suficiente. Habíamos pasado muchísimo más tiempo del que habíamos planeado. Así que durante ese camino a casa, se decidió que a la mañana siguiente regresaríamos al camino. Y así fue. A la mañana siguiente, metimos todas nuestras cosas en el auto, y continuamos con nuestro viaje. Seguíamos sin saber a dónde ir, pero creo que esto era mejor que simplemente estar en un solo lugar sin hacer nada. Así habrán pasado un par de días, hasta que pude sentir algo nuevamente. Supe que era aquel rastro. Había vuelto. Quién sabe por cuánto tiempo, pero había vuelto. Lo mejor de todo es que venía justo de la misma dirección en la que íbamos. Por fin, luego de meses, nuevamente tenía una pista de a dónde ir. Y no iba a desaprovecharla. Me grabé en la mente la dirección en la que tenía que ir. Y aceleré el auto a fondo. No me daba la impresión de que estuviera tan cerca, por lo que esto me tomaría un poco más de tiempo. Pero ya no estaba tan lejos, y eso por alguna razón me emocionaba. ¿Qué iba a hacer cuando encontrara a ese tipo? Fue lo que me pregunté un par de veces. Y durante ese momento, al sentir el rastro más cerca que antes, que por fin pude pensar en una respuesta. Iba a matarlo. Y aunque eso fuera una respuesta lógica, la verdad es que me debatí en si debía hacerlo o no. Porque a mí ese sujeto no me había hecho nada, pero era de esas veces en las que tenías que hacer algo porque era tu trabajo hacerlo. En eso se podría resumir. No quería matarlo, pero tenía que hacerlo porque eso era lo que tenía que hacer. Y aunque este no fuera un debate interno tan recurrente y tan fuerte, la verdad es que sí era algo que me ponía a pensar un poco. Pero lo había resuelto, aunque si te soy sincera, siempre supe la respuesta, solo que quería averiguar si había otra solución. Jamás la hubo. Había comenzado a nevar, lo cual, si te soy honesta, no sabía que ocurría en este país. Incluso me atrevería a decir que no era algo normal. Así que naturalmente el frío era mucho peor que antes. Convenientemente, había una desviación a un pueblo un poco más adelante de donde estábamos. Teníamos que tomarla, deberíamos buscar algo más con que cubrirnos el frío, cambiarnos esta ropa que no sabía cómo aún teníamos puesta. Desde el día en el que sacamos a Roderick de ese lugar, había permanecido con mi mismo traje de siempre. Y aquel día quedó bastante destrozado en realidad. Pero lo que me hizo quedarme con él fue que no tenía tantos agujeros por los que se pudiera ver mi piel, así que no vi ninguna necesidad de cambiármelo. Pero el momento había llegado, luego de meses con la misma ropa harapienta, era hora de un cambio. Y una vez llegamos a este pueblo, comenzamos a buscar un lugar donde pudiéramos encontrar un poco de ropa. Había un par de tiendas pequeñas de ropa, y decidimos revisarlas todas. En las primeras dos no hubo absolutamente nada de interés, pero en la tercera, parecía que habían dejado un poco más de ropa que en las anteriores. Así que fue aquí donde comenzamos a buscar algo que ponernos. No lo consideraría como ir de compras, porque realmente no tardé mucho tiempo buscando ropa. Ninguna de las dos en realidad. Roderick solo estaba ahí, buscando una chaqueta más abrigadora, la cual al final encontró.
y por mi parte, decidí deshacerme de todo el traje exceptuando las botas. Eso fue lo único con lo que quise quedarme, porque aún estaban en un buen estado. Y lo que al final tomé como mi nueva ropa fueron 2 camisetas, una color negro de manga larga y una color gris de manga corta, unos pantalones negros y una chaqueta, que más bien podría considerar un abrigo, pues esta era algo larga, cubría hasta mis muslos casi llegando a mis rodillas. De un color rojizo, vino tal vez, con una capucha felpada. Eso fue todo, y era más que suficiente. Ya no tenía tanto frío como antes, que de igual forma estaba algo acostumbrada a los climas fríos. Y Karen por su parte, tomó unos pantalones de mezclilla azules, una camiseta negra y una chaqueta café. Al igual que yo, decidió quedarse con las botas. Y le pregunté si no tendría frío con eso, ella respondió que no, que estaba bien. Entonces salimos de ahí. Ya era algo tarde, por lo que decidimos quedarnos esa noche en el pueblo. Aún podía sentir el rastro, pero ya me había grabado en la cabeza la dirección en la que estaba. Y aunque quería seguir adelante, estaba segura que mis compañeros no compartían esa idea. Así que pasaríamos la noche aquí. Encontramos una casa, un poco dañada, pero en buen estado. Decidimos que en esta pasaríamos la noche. Hacía bastante frío. Ni siquiera con nuestra nueva ropa lográbamos disipar el frío en su totalidad. Aunque esto era mejor que tener nuestros viejos trajes rotos. Era una casa de un solo piso y solo tenía 2 habitaciones, así que inevitablemente había que compartir. Obviamente Karen y yo íbamos a dormir juntas, mientras que Roderick iba a dormir en la otra habitación. Los 3 entramos en nuestras habitaciones y no salimos más de ahí. Los únicos momentos en los que compartíamos un poco de tiempo eran a la hora de comer. Casi no hablábamos con él. Estaba centrado en su búsqueda y no parecía interesarle demasiado hacer amistad con nosotras. Aunque ¿qué podíamos tener en común? Por lo poco que supe de él, tenía unos 45 años si mal no recordaba. Y si los cálculos no me fallaban, yo había cumplido 19 años hace unos meses. ¿De qué podrían hablar un hombre de más de 40 años y una chica de 19? En realidad no había mucho en común entre nosotros. Y tampoco es como que me interesara hablar con él, conocerlo más. Hablábamos lo suficiente, y quizás a veces un poco más, pero nada que saliera de lo necesario. Así que me tenía sin cuidado si no cruzaba palabras con nosotras, en días. Había decidido ayudarlo porque él me lo había pedido. Y había puesto de condición que fabricara las prótesis de Karen. Me parecía un trato justo, y así fue. Lo cual nos lleva hasta este momento. Mientras preparábamos todo para dormir, algo llegó a mi mente. Por alguna razón comencé a pensar que desde que liberamos a Roderick, había estado libre de cualquier tipo de problema. Desde ese momento no volví a encontrarme a alguien que intentara hacerme daño, y me parecía curioso el cómo había logrado esto. Aunque si lo pensaba detenidamente, la respuesta no era tan complicada. Simplemente evitaba todo tipo de problemas. Traté de mantener un bajo perfil en todo momento. Moverme por lugares que yo creía que podían ser solitarios, y no llamar mucho la atención. Eso es lo que había hecho todos estos meses. Aunque no sabía si esto estaba bien o mal. Porque por alguna razón creía que si no peleaba o me enfrentaba a alguien constantemente, mi confianza para hacerlo iría disminuyendo poco a poco. En mi cabeza creía que si no peleaba, olvidaría cómo hacerlo. Pero ignoraba el hecho de que desde que el entrenamiento de mi madre terminó, jamás lo puse en práctica hasta que todo esto comenzó. Así que era un poco estúpido pensar algo así, pero por alguna razón lo pensaba. También me preguntaba si había alguien que hubiera podido lograr lo mismo que yo. Mantenerse fuera de todo tipo de problemas durante muchísimo tiempo. Puede parecer difícil en estos tiempos, pero la realidad es que, si haces las cosas bien, incluso podrías estar sin ningún tipo de problema durante años. Si sabes enfrentar a los muertos, a los infectados, y sabes dónde buscar tus suministros, podría asegurar que cualquiera podría pasar años sin enfrentarse a una sola persona. A mí me había funcionado hasta ahora, y no quería creer que solo era simple suerte y ya. Pronto de tanto pensar, comenzó a darme sueño. Afortunadamente, la cama ya estaba hecha, así que era hora de irse a dormir. Estaba un poco ansiosa de saber lo que sucedería al día siguiente. Y ese día llegó, mucho antes de que lo notara.
Era hora de seguir el viaje, pues aún podía sentir el rastro, y no iba a dejar pasar esta oportunidad. Solo que, justo en este momento, pasó algo. Roderick dijo que ya no iba a acompañarnos, que iba a seguir la búsqueda por su cuenta. Agradeció que la acompañáramos durante tanto tiempo, pero que sabía que también teníamos cosas que hacer, y no quería retrasarnos más. Le dije que no tenía que hacer esto, que podía seguir con nosotras. Pero él dijo que no, que ya era hora de que siguiera por su cuenta. Tampoco iba a insistirle, por lo que si esa fue su decisión, entonces solo me quedaba aceptarla. Pero entonces nos dijo que quería quedarse un par de días más aquí, para pensar hacia dónde ir. Le dije que estaba bien. Y él remató diciendo que si encontrábamos lo que estaba buscando pronto, quizás podría regresar a este lugar y seguir juntos. Le dije que volvería, si ese era el caso. Luego de eso ambas salimos de la casa. Le dejamos provisiones para 2 o 3 semanas, y luego de eso, subimos al auto y partimos. Conforme avanzábamos, aquella presencia se iba haciendo cada vez más fuerte, por lo que mis ansias, de por fin terminar con esto, incrementaban. Aún había un largo trayecto para llegar a la ciudad, y ahora estaba segura de que era en esa ciudad donde estaba quien yo buscaba. Poco a poco fue viéndose la ciudad, por lo que, extrañamente, comencé a ver el aura salir de mi cuerpo. Era solo como una luz formando mi silueta. Esto no lo hacía yo, mi cuerpo se estaba manejando solo. Así que lo tomé como una señal de que ya estábamos bastante cerca. Y de la nada, cuando estábamos entrando a la ciudad, algo impactó en el vehículo. Una fuerte explosión destruyó parte del auto y lo hizo volcarse. Afortunadamente, no estábamos tan heridas. De mí, era de esperarse, pero de Karen, era algo sorprendente. Salimos del auto volcado pateando las puertas. Y una vez afuera, pude ver a una persona, quien nos había atacado. Un sujeto con uniforme militar. Sostenía en sus hombros un lanzacohetes. Al vernos prácticamente sin un rasguño, al tipo le cambió la cara. De alegría por haber destruido nuestro auto, a terror por vernos salir de él sin un rasguño. De inmediato quiso sacar una pistola, pero para cuando lo intentó, ya estaba frente a él. Lo miré a los ojos. Estaba completamente aterrado. Quería darle una muerte rápida, pero me di cuenta que no tenía armas conmigo. Así que tuve que hacerlo a la antigua, con mis propias manos. Le golpeé fuertemente en el estómago. Y de no ser porque lo estaba sujetando de su ropa, seguro que habría salido disparado un par de metros. En su lugar, simplemente cayó al suelo. Estando ahí, comencé a pisarle el rostro, una y otra vez, hasta que mi bota quedó completamente hundida en su cara. Aún recuerdo sus sesos, pegados a la suela de mi bota. Era asqueroso. Tras esto, no tuve ni que preguntarme hacia dónde ir. Podía oír un caos en una dirección. No era un enfrentamiento normal. Era la maldita guerra en mi cara. Y el rastro, podía sentirlo en esa misma dirección. Así que sin decir nada, salí corriendo a toda prisa. Karen corrió atrás de mí intentando igualarme el paso, pero era completamente superior a ella. Aún así, para no dejarla atrás, fui bajando la velocidad poco a poco, hasta correr prácticamente a la par. Podía sentirlo. Estaba cerca. Solo que aquí entró otro problema. ¿Cómo llegaría hasta él sin involucrarme en la batalla? Y pronto lo supe, tuve la respuesta a mi pregunta. Un edificio. Había un edificio lo suficientemente alto justo en el lugar donde estaba ocurriendo aquella batalla. El único problema es que tendría que subirlo a pie, así que me apresuré. Corrí de nueva cuenta. Solo que a medio camino tuve otra idea. Había algunos edificios pequeños, los cuales en sus techos tenían letreros o podían verse las puertas que llevaban a ese lugar específicamente. Así que se me ocurrió algo. Tomé a Karen del hombro y nos llevé al primer techo. Una vez ahí, pude ver las puertas que daban al techo de algunos edificios un poco más altos. Y así fui subiendo, usando mi teletransportación. Poco a poco iba subiendo edificios más altos, pero sin dejar de tener en la mira mi objetivo, aquel edificio que estaba justo al frente de la batalla. Y entonces llegué a un edificio justo detrás de ese. Estaba tan cerca. Podía sentir su presencia tan fuerte que simplemente era imposible ignorarla. Ya para este punto, mi aura había fluido tanto que era enorme. Entonces, pude ver algo en aquel edificio. Vi a una persona caminando.
Entonces pude hacerlo. Aparecí en un instante en aquel edificio. Aquel sujeto con uniforme militar se sorprendió al verme. Solo que esta vez, antes de que siquiera pensara en atacarlo, Karen lo hizo. Se lanzó hacia él y de un golpe en la cara lo tumbó al suelo. Una vez ahí, tomó la pistola de aquel sujeto y le disparó 3 veces en la cara sin dudarlo. Yo habría hecho lo mismo sinceramente. Entonces me acerqué al borde de aquel techo. Me paré firmemente y observé el caos. Una batalla de 2 bandos, que más bien parecía de todos contra todos, pues en el suelo realmente no se podía distinguir quién era quién. Si prestabas la suficiente atención, podrías hacerlo, porque desde esta distancia realmente no se distinguía muy bien la ropa. Pero algo que sí pude distinguir fue un robot de un par de metros, destruyendo a otro. Entonces quise llamar la atención de todos ahí. Apunté mi puño en dirección de aquel robot. Aquella brillante luz comenzó a formarse y cada vez se iba haciendo más y más grande. Entonces disparé. Aquel láser atravesó todo el metal del robot como si no fuera nada. Como si fuera agua atravesando papel. Así de fácil lo destruyó. Entonces lo vi. Vestido completamente de azul, con una máscara de gas. ¿Cómo supe que era él? Sencillo, tenía una enorme aura azul saliendo de su cuerpo. Él me devolvió la mirada. Nos miramos fijamente por un par de segundos, los cuales sentí como una eternidad. Entonces no pude resistir más. Y me lancé al ataque.